Estamos viendo TV Perú Noticias. Muy buenos días, ustedes están acá en casa de repente tomando desayuno. Bienvenidos a TV Perú Salud como todos los domingos con un tema muy especial. Muchas veces nos cuesta tocar el tema de cáncer, nos duele, nos da temor, nos da pavor, pero si nos tomamos 10 segundos, si nos tomamos ahora 10 segundos, probablemente nos vayamos a dar cuenta que tenemos un amigo, un familiar o nosotros mismos, un compañero de trabajo que ha pasado, que pasa por el tema de tener cáncer. Pero la idea es informarnos para qué, para saber de todas las posibilidades que tenemos respecto a este diagnóstico. Pero así como queremos hablar hoy día de cáncer, y sobre todo porque hoy día he traído el libro gordo de Petete, como le digo a su autor, porque es que nos va a resolver todas las dudas, tenemos un informe que probablemente a posteriori le vamos a dar. Doctor Elmer Huerta, muy bien, muchas gracias por estar acá, bienvenidos y hablando de confrontarnos el cáncer. Así es. Juan Carlos, buenos días, muy buenos días a todos. Pues estoy encantadísimo de estar contigo en tu segmento de salud aquí en TV Perú. TV Perú es una estación de televisión a la cual le tengo mucho cariño porque hace muchos años ellos pasaron mis programas de una manera sin absoluto interés y considero que TV Perú realmente es como mi segunda casa. Es por supuesto, doctor, y sobre todo porque llegamos a todas partes de nuestro país, ¿no? Y eso llegamos y informamos y eso tener contacto con todos ellos. ¿Por qué es importante enterarnos o informarnos sobre cáncer? Mira, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a desarrollar cáncer en el transcurso de su vida, Juan Carlos. Mira esta estadística, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer en el transcurso de su vida. Entonces, ¿esto va a tocarle a uno o va a tocarle a alguien muy cercano? Y cuando esto llegue, es importante que la persona sepa qué es el cáncer, cómo se distribuye el cáncer en el mundo, cómo es que el cáncer de un órgano se puede ir a otras partes. Tiene que informarse qué cosa es una quimioterapia, una radioterapia, tiene que informarse de las cosas básicas. Y este es nuestro libro, ¿verdad?, que se llama Confrontando el Cáncer, una guía para pacientes y familiares, ¿verdad? Lo he escrito, Juan Carlos, con muchísimo cariño porque tiene esa información básica, elemental, que todo paciente o familiar con cáncer debería tener. Como dices, esto va a ir aumentando a lo largo de los años, esto no es nuevo, desde la época de los incas ya hay momias que tú mismo lo mencionas acá, que habían tumores, sumoraciones, etcétera, y esto va a ir en aumento. ¿Cuánto tenemos que perder el miedo al diagnóstico? Porque a veces no nos informamos por el miedo al diagnóstico. Exactamente. Yo considero que existe una cosa que se llama el fatalismo. El fatalismo significa, ya mi vida está hecha, ¿verdad? Alguien determina, un ser todopoderoso determina mi vida, no hay nada que yo pueda hacer para que me libre del cáncer. Por lo tanto, si no lo sé, mejor déjame vivir mi vida, dice la gente. Pero la verdad es que la práctica demuestra que lo contrario es cierto. Es decir, si yo encuentro un cáncer temprano, si yo trato ese cáncer adecuadamente, no tengo por qué morirme de ese cáncer. Es más, las estadísticas mundiales indican que de 60 a 70% de los casos de cáncer que matan a un ser humano, Juan Carlos, se pueden o prevenir o detectar temprano. Lo cual indicaría que 60-70% de esta gente no debería morir. Pero, nuevamente, la falta de información, el fatalismo al que te refieres, hace que la enfermedad se presente. Muchas veces hablamos de que el cáncer es una entidad que sí tiene que ver con el factor hereditario, con el factor genético, sí, de repente próstata, pulmón, colon, entre otros. Pero son porcentajes bajos, pero la gran mayoría de pacientes no son los que tienen el antecedente familiar. Correcto. En el capítulo 1.1, por ejemplo, de este libro, cuando hablamos de qué es el cáncer, explicamos la diferencia entre algo que es genético y algo que es hereditario, que es completamente diferente. Algo genético significa, por ejemplo, cuando nace un bebito y viene con sexto dedito, ¿verdad? Tiene 6 dedos. Y dice, ay, ¿qué pasó allí? Eso es genético, porque en el momento que se juntó el espermatozoide del papá con el óvulo de la mamá, allí en ese momentito se formó un dedo extra, pero eso no es hereditario porque nadie en la familia tiene 6 dedos. Entonces, el cáncer es así. Genético es porque así empieza el cáncer como un evento genético, pero solo 5 a 10% de los casos son hereditarios. Y esto es importante para nuestros televidentes porque si alguien cree, ¿verdad?, sentado en la casa y dice, ay, yo no tengo felizmente familia con cáncer, no me va a dar, mentira. 90-95% de los casos de cáncer ocurren en una persona que no tiene familia con cáncer. Cáncer y tumor, o tumor y cáncer. Necesariamente un tumor es cáncer, es el otro
No, exactamente. Buena pregunta. Los pacientes se presentan al médico y dicen, doctor, me ha salido un bulto, ¿será cáncer? Pues no, la gran mayoría de bultos no son cáncer, pero hay una sola manera de saberlo. ¿Cuál es? Que el doctor, la doctora, estudie ese tumor y, si es preciso, haga lo que se llama una biopsia. Es decir, tomar un pedacito de ese tejido para examinarlo al microscopio. Y quiero decirle a nuestros televidentes que la única manera de saber si un ser humano tiene o no tiene cáncer es con la biopsia, o sea, con el estudio de la muestra. No hay y eso no es que no vaya a propagar el cáncer. De repente, muchas veces nosotros, por ejemplo, en el tema de gastroenterología, biopsias por Helicobacter pylori, las personas piensan que se van a contagiar de otras cosas. Exactamente. No, por eso es buscar los lugares. Dos mitos con eso. Uno, que la biopsia va a propagar el cáncer, y la otra, que no deben operar a un cáncer que si lo abren se le va a expandir. Exacto. Y eso tiene también su razón de ser, Juan Carlos. Cuando hay un paciente muy grave que llega al hospital, se le opera muchas veces solamente para aliviarlo del síntoma. La familia dice, y eso lo va a empeorar. El paciente va a fallecer porque el cáncer está muy avanzado, pero a la gente se le queda la idea que porque lo operaron se murió. O sea, podemos hablar ahora con el tema de cáncer o catalogarlo dentro de las enfermedades crónicas, por decir, como una hipertensión, una diabetes, que si me controlo y si tengo un seguimiento, pues voy a tener una calidad de vida. Exactamente. Yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir. Las enfermedades crónicas son un grupo de enfermedades que se caracterizan porque no tienen curación. Exacto. Los doctores le llamamos elegantemente crónicas, cuando deberíamos ser incurables. Presión alta, diabetes, artritis, son enfermedades de toda la vida. Cáncer se ha convertido en una crónica, es decir, lo trato, puede reaparecer, lo trato otra vez y así por muchos años. Es más, el cáncer es la enfermedad crónica más curable que tenemos. Qué bueno, qué interesante ello. Hablábamos con respecto al libro, como le digo, la verdad que le he dado una, no puedo leerlo completamente, pero le he dado una buena ojeada. Y hay una parte importante que es familia, una parte importante es diagnóstico, las primeras etapas de un cáncer, ¿no? ¿Qué hacer en esa primera etapa? ¿Por qué a veces rehuimos el hecho de la familia y se puede dar a un costado, tratan de abrirse y no vivir esa primera etapa? Es que lo que pasa es que todavía, lamentablemente, Juan Carlos, el cáncer es una enfermedad que ocasiona estigma, es decir, ocasiona un poco de... Quizás sea esa idea que tenemos que el cáncer es siempre mortal, entonces no queremos enfrentar ese momentito con nuestro familiar o nuestro amigo de hablar de eso y de saber que es una enfermedad que lo va a matar, entonces nos provoca una cierta de rechazo emocional y entonces evitamos hablar. Debería ser al revés, debería ser al revés. El paciente primero debería ser muy bien informado de lo que tiene, la familia debería ser muy bien informada y luego confrontar el cáncer con estas armas de la información para saber que el cáncer tiene una detección precoz, tiene un tratamiento adecuado, tiene una manera que el paciente tiene que comer, tiene que hacer su estilo de vida y que muchas veces el cáncer se va a curar. Entonces, yo creo que ese rechazo de estigma que tenemos contra esta enfermedad, que se presentan contra otras, ¿no? El SIDA, etcétera, la tuberculosis, debería desaparecer. Ahora, hablar de cáncer y de repente en estadios avanzados existe una calidad de vida. Y tú mencionas un término que me parece muy interesante, la buena jornada del cáncer. La buena jornada del cáncer. ¿A qué viene este término? Yo me acuerdo mucho de mi mamá. Este libro se lo he dedicado a mi mamá porque a ella se lo prometí. Ella murió del cáncer el año 2006 y ella tuvo una jornada y ella misma me lo decía. Y me dijo eso, yo quiero que tú escribas un libro para que la gente tenga la buena jornada que he tenido yo. Cuando ella le encontraron su cáncer fue diagnosticado precozmente, o sea, ella se benefició de una detección precoz, porque era un cáncer que generalmente se encuentra tarde. Luego yo pasó 12 años maravillosos de su vida, siempre informándose, siempre leyendo, yo le daba cosas para que lea, ella estaba siempre al día con respecto al cáncer, su estilo de vida, qué debía comer, qué no debía comer, qué ejercicio debía hacer, es decir, ella tuvo eso. Tuvo acceso a los doctores, cuando hablaba con los doctores sabía qué preguntarle porque yo la leccionaba, es decir, y luego cuando llegó ya el final de la enfermedad recayó, cuando recayó la enfermedad yo supe cómo hablarle, cómo llevarla y allí fue donde ella me dijo, el día que no haya nada que hacer, para eso te he hecho médico, así hablaba ella, tú me tienes que decir, para que yo tome mi decisión. Muy bien. Llegó ese momento, le empezamos a dar medicina paliativa, la medicina paliativa funcionó maravillosamente bien y al final falleció dignamente y humanamente como debe ser un ser humano. Eso es la jornada del cáncer ideal, entre comillas, es decir, que el paciente tenga acceso a todo y que si llega al final sea humano y digno. Además, y eso es lo que este libro pretende. pretende. Que la muerte es parte de la vida. Correcto, la muerte es la parte de acá. Si esto es el nacimiento, la muerte está acá.
No reconocer la muerte, Juan Carlos, es como reconocer que no hemos nacido. Exacto. No tiene sentido. Entonces, en este libro, por eso se lo he dedicado a mi madre, está esa jornada del cáncer. Este libro está para las personas que se informen, los primeros 6 capítulos, el ABC del cáncer. Como decía mi abuelita, para que la gente hable con propiedad de qué es el cáncer, son los primeros 6 capítulos. Luego vienen 12 capítulos ya de tratamientos del cáncer y los últimos 3 de prevención y detección. 18 de la supervivencia del cáncer me parece interesante. Hace unas semanas tuviste una experiencia un tanto dura, Uy. te tocó estar del otro lado de la historia. Correcto. Y hablábamos acá, y hablas una parte muy importante, dice, el momento inmediatamente después del diagnóstico. Terrible. A mí cuando me dijeron que tenía un tumor, pues yo empecé con lo que es lo normal. No puede ser. La negación se llama La eso. negación. No puede ser. ¿Cómo yo voy a tener? Felizmente, 48 horas después, estaba todavía en esa negación, no creyéndolo, ya me hicieron la prueba definitiva, se habían equivocado en el diagnóstico y reaccioné, pero fue muy duro. Y allí te puedo decir y a nuestros televidentes que si yo he sido muy sensible en comunicar un diagnóstico de cáncer a un paciente, ahora lo voy a hacer 1000 veces más. Y esto quizás para las enfermeras, para los doctores que nos están mirando, hay que ser muy sensibles con las personas cuando les comunicamos que tienen una enfermedad crónica. No solamente cáncer, que es terrible, sino cuando le dicen, ¿sabe qué? Tiene diabetes, esto le va a durar toda la vida. Tiene una enfermedad de Crohn en el intestino, y esto le va a durar toda la vida. ¿Cómo se lo decimos? Eso es importante para la futura colaboración. ¿Cuánto debe de saber un paciente y la familia? O sea, ¿cuánto la familia tiene que saber sobre el cáncer que tiene la familia y cuánto el paciente debe saber? Porque muchas veces también ocurre, nosotros que somos profesionales de la salud decimos, no, usted tiene esto, y tiene que hacer esto, arregle su documentación, etcétera. Pero a veces nosotros no sabemos cuál es el contexto real de esa familia. Exacto. ¿No? Yo creo cuánto debe saber, excelente pregunta, depende de, digamos, la educación formal que tenga esta persona. Si esta persona entiende el contexto de lo que va a leer en el Internet, porque el Internet es una olla de grillos, se va a confundir quizás porque no va a saber interpretar lo que está leyendo. Pero si la persona tiene criterio y tiene una educación formal adecuada, pues de repente va a poder escoger el polvo de la paja, o como se dice, el trigo de la paja, y va a decir, esto es lo que me conviene leer y esto es lo que no me conviene leer. Lo que yo le diría a la gente es que le pregunte a su doctor, siempre preguntándole al médico, y que le lleve quizás impreso, doctor, esto es correcto, esto no es correcto, para que de esta manera ambos puedan aclarar los términos. Y hablar el mismo idioma, ¿no? Exacto, porque si no se va a confundir. No decírselo en difícil, ¿no? La idea es decírselo para que yo lo Y eso es lo que pueda hemos entender. tratado de hacer en este libro, lo hemos tratado de escribir como para una persona que tiene quinto de primaria. Eso es Claro, o sea, yo le he leído el libro de y no es porque estés acá, sino porque me parece interesante, ¿no? Me parece interesante porque, bueno, lamentablemente tengo un tema también familiar con respecto a ello, y hablaba yo justo con mi madre y decíamos, mira, qué interesante esto, que me lo puedo leer en cualquier momento, no es tan difícil, no es un libro médico, eminentemente hecho para médicos, no para profesionales y para cualquier peruano que quisiera enterarse sobre el cáncer, porque tendremos que estar enterados. Exacto. Eso es lo que yo quisiera. Mi aspiración y el homenaje a mi mamá, porque lo he hecho para ella, es que este libro esté en el hogar de cada peruano. Los 6 primeros capítulos que lo lea todo el mundo para que hable con propiedad qué es el cáncer. Si llegara el cáncer a la casa, pues van a tener un libro que es como una enciclopedia mínima del cáncer para que incluso sepan qué preguntarle al doctor. Cada uno de los capítulos que tratan sobre el tratamiento, por ejemplo, el capítulo sobre la cirugía, todos tienen igual, y acá está. O el hecho de que es una radioterapia, que es una quimioterapia, Exacto. una ablación. Preguntas que hacerle al médico antes de empezar un tratamiento. El doctor, por ejemplo, en la cirugía. Doctor, ¿cuál es el objetivo de la operación? ¿Es para extraer todo el cáncer o solo para extraer una parte o solo para aliviar mis síntomas? Es decir, el médico tiene que responder a todas estas preguntas que están acá, y si responde bien, el paciente ya sabe lo que tiene. Acá también hablas, en el 2050 duplicarán las cifras de personas con cáncer. Exactamente. Duplicarán. Si tomamos la iniciativa, nos comprometemos con nuestra salud, ¿crees que esas cifras disminuyen? No, Me refiero en hábito de estilo de claro, vida, de ¿no? repente va a ser el mismo porque la población va a envejecer, Aumentar la pero expectativa. nuestra esperanza es que por lo menos en nuestro Perú dejemos este número horrible de que 80-90% de los casos de cáncer se encuentran avanzados e incurables, y que de repente para el 2050 ese número sea, como es en Estados Unidos en este momento, que está alrededor del 10-15%. Eso sería maravilloso, porque cáncer se va a presentar. Lo que tenemos que hacer es encontrarlo temprano. Sobre todo cáncer del cuello del útero, cáncer del colon, cáncer del pulmón por no fumar cigarrillos. Es decir, hay cánceres prevenibles y detectables. Esa es nuestra lucha. Y la verdad es que yo estoy tengo mucho optimismo aquí en el Perú con el Plan Esperanza, del cual
tengo una cierta paternidad porque empezó en el 2004 y yo creo que este plan bien hecho, con buena cantidad de dinero, va a hacer realmente diferencia en nuestro Perú. ¿Cuál crees que es el hábito o el estilo de vida que el peruano debería corregir ya? ¿Sabe cuál? Comer mucho. Comer mucho. Comer mucho. Los peruanos comemos bien, nuestra comida es natural y es saludable, pero comemos taipá. Comer taipá no es bueno, porque si ya 62% de los peruanos tienen obesidad y sobrepeso, y ya 23% de los niños entre 5 y 9 años ya tienen obesidad. No puede ser, comemos demasiado. Ese sería el hábito que yo le diría. Y el otro, ¿sabe cuál? El miedo al chequeo. El miedo. El miedo al chequeo. Así es que yo le digo al hombre, a la mujer que me está viendo en este momento, que no tenga miedo. Saquen una cita. Digan, doctor, yo no tengo nada. Hágame un chequeo de acuerdo a mi edad. ¿Cuál es el chequeo? Bueno, acá el capítulo en el libro está de acuerdo a la edad. ¿Qué Y a exámenes veces debemos tenemos hacer? que tener experiencias muy cercanas o con alguien que de repente uno piensa que jamás podría tener una enfermedad para poder entender eso. No lo digo yo por el caso, y siempre lo comento, el caso de Miki Rospigliosi. Miki Rospigliosi, exacto. Uno cuando decía a alguien joven, ¿por qué no se hace una colonoscopia? No, a mí no me la hace. Exacto. Pasó lamentablemente la experiencia de Miki Rospigliosi y en fila venían personas jóvenes para hacer, y muchos de ellos tienen pólipos y son tumores benignos, pequeñitos, que se sacan, porque si no se sacan a la larga podrían tener un cáncer. Esa es la importancia de un tema preventivo. Si no hay historia familiar para cáncer del colon, que eso es importante, entonces yo siempre le digo a la gente, señora, señor, cuando cumple 50 años, en vez de que le regalen una camisa, una fiesta, que le regalen algo, que le regalen a los 50 años su primera colonoscopía. Exacto. Este es mi regalo para ti, papá, este es mi regalo para ti, mamá, que hagan una chanchita, como se dice todos los hijos, y que le digan, papá, tu colonoscopía de 50 años. Ese debe ser el mejor regalo. ¿Y sabes con quién me pasó esto también? Con Teófilo Cubillas. Teófilo me ayudó a presentar este libro en la Feria del Libro hace un par de días y había conversado con él previamente porque él es amigo mío y él me dice, doctor, el cáncer ha tocado a mi familia. Mi mamá murió de cáncer de estómago, tengo 2 hermanos con cáncer del estómago, yo quiero ayudarlo a presentar su libro y lo hizo conmigo. ¿Por qué? Porque ha sentido, como tú dices, el cáncer en su familia. Y es ahí cuando nos sensibilizamos. Ahí nos sensibilizamos. Recomendaciones finales, Elmer. Recomendaciones finales. Número 1, 4 cosas para enfrentar el cáncer. 4 cosas básicas que la podemos hacer desde cualquier lado. Número 1, comer saludable. Comer saludable, como dijimos, es comer de todo, poca cantidad y preferir todo lo que es de colores, frutas y vegetales en los platos. 1. Segundo, actividad física diaria. Es decir, 30 minutos de actividad física diaria. Estas 2 cosas van a controlar el peso, que está relacionado a muchos tipos de cáncer. Tercero, ya estamos en el 2014, pues el cigarrillo no debe tener lugar en nuestra sociedad. Exacto. No fumar cigarrillos y no dejar que fumen delante de nosotros. Y cuarto, Juan Carlos, sabiendo que el cáncer es silencioso, que no da síntomas, ver al médico antes de que sea tarde con un chequeo preventivo. Y ojalá que compren este libro, porque en este libro está prácticamente todo este tipo de información para la familia peruana. Por supuesto, realmente totalmente interesante. Y te acompaño también para que veas junto con nosotros un informe sobre el Hogar San Camilo, esta comunidad, esta institución que tiene mucho que ver con HIV, que el 1 de diciembre es el día de lucha contra el HIV. Sí. Así que acompáñanos. Vamos.